dejan bajarte del carro. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora voy a conversar con Pedro Palma, economista, director de Ocanalítica. Teníamos planeado conversar con él en el transcurso de esta semana. No se pudo porque en el momento que íbamos a comenzar hubo cadena nacional. Pero finalmente lo tengo para cerrar la semana y creo que, bueno, interesante en el cierre de esta primera semana al aire en la radio, entender desde el punto de vista de la perspectiva económica cómo puede avanzar el país en este 2025. Buenos días y bienvenido, Pedro. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, Shirley. Un placer y gracias por la invitación y saludo a tus oyentes. Por favor. Bueno, a pesar de la circunstancia política, ¿Venezuela este 2025 puede crecer económicamente? Mira, las perspectivas son de un crecimiento moderado, quizás un crecimiento menos o de menor intensidad que la del año pasado, que tampoco fue un crecimiento muy alto. Fue un crecimiento de acuerdo a nuestros estimados que estuvo por debajo del 5%. Pero este año todavía hay la esperanza de que pudiéramos crecer, pero quizás con aún menor intensidad que el año pasado. Esto se debe a las incertidumbres que existen o que se reflejan sobre la realidad económica del país. ¿Qué va a pasar digamos, las decisiones que tome el nuevo gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela? Con respecto al acceso del petróleo venezolano al mercado norteamericano, con respecto a las posibilidades de continuar produciendo Chevron en Venezuela, lo que está produciendo, en fin, hay muchas incertidumbres que introducen factores de expectativas y que llevan inclusive a la posibilidad de postergar decisiones de inversión, postergar decisiones de actividades, en general de actividades de demanda, sobre el resultado económico de este año. Sí. Todo es incertidumbre, hay mucha incertidumbre y todavía hay que esperar a ver cómo se desarrollan una serie de variables importantes. Ahora, profesor, en vista de lo que me comenta, ¿cómo describiría usted el mercado en este momento en Venezuela? ¿Es un mercado que está más cauto, que toma decisiones o por el contrario? Bueno, hay empresas que tradicionalmente, a ver, lo que siempre decimos, el venezolano, bueno, se levanta, se para, continúa, tiene que consumir sus necesidades, ¿no?, básicas. Entonces la pregunta es, bueno, esa toma de decisión, esperando, digamos, o basado en las circunstancias políticas del país. ¿En qué momento se encuentra ahorita el sector privado, por ejemplo, que generalmente está a la espera de, bueno, las decisiones políticas que tengan algún tipo de incidencia económica? Pero por otra parte, tradicionalmente, pues es un sector que ha estado en Venezuela independientemente de sus circunstancias. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el camino o el mejor camino para alguien que, bueno, efectivamente, pues continuará en Venezuela independientemente de cuál sea la circunstancia política, ¿no? Mira, yo creo que tú has planteado un tema por demás interesante e importante, porque sin duda alguna, a pesar de la situación crítica que se vive en el país, a pesar de que hay muchos sectores que están profundamente deprimidos y a la expectativa de qué va a suceder, también hay otros factores o otros sectores u otras actividades donde hay posibilidades interesantes. En la última reunión que tuvimos, última reunión que tuvimos con nuestros suscriptores en Ecoanalítica, se presentó un gráfico que a mí me llamó poderosamente la atención y me pareció por demás importante, que era la distribución de la población, el número de personas que se agrupaba de acuerdo a los niveles de ingreso que tenían esas personas. Y se estimaba que en el nivel superior había unas 600,000 personas que recibían un ingreso mensual superior a los $1,000 y que por lo tanto eran familias que podían estar en los $3,000 o $4,000 o por encima de los $3,000 o $4,000 y que por lo tanto ahí había un
un sector interesante, un sector importante que había que poner especial atención. Pero también en el mismo gráfico existía un grupo poblacional, el grupo mayoritario, quizás de superior a los 10 millones de personas, que ganaban o que tenían un ingreso muy bajo. Y eso es típico y tradicional de las economías, digamos, que pasan por situaciones hiperinflacionarias o que tienen niveles inflacionarios muy altos o pasan por situaciones críticas muy altas, que es, digamos, el desarrollo de mercados masivos de bajo poder adquisitivo. Una enorme masa de la población o de los consumidores tienen muy poco poder adquisitivo. Ese es un mercado importante, muy importante, que uno no puede simplemente abandonar porque ahí hay poca capacidad de compra. No, ese es un mercado cuyos volúmenes de compra son muy importantes, pero con unas características muy propias. Las características son las personas que tienen bajísimo poder adquisitivo, en vez de comprar el litro de shampoo, compran una ración de shampoo. En vez de comprar el frasco de 100 aspirinas, compran el frasquito de 10. En vez de comprar la cajetilla de cigarrillos de 20, compran 3 cigarrillos al día porque no tienen para más. Entonces, ese es el consumidor que a su vez gasta o compra día a día. Y por lo tanto, es un mercado muy dinámico, un mercado que exige la presencia primero de productos en las presentaciones masivas que consume ese mercado en todo momento, que los 7 días de la semana, los 365 días del año, los productos estén allí, porque hay que atender esa demanda. Segundo, hay que producir el producto o hacer las presentaciones del producto que consume ese mercado masivo. Tú tienes que tener una distribución de esos productos lo suficientemente dinámica para que te aseguren la presencia de tus productos allí. Ese es un mercado que no acepta comprar basura. Es un mercado que dice, no, yo puedo comprar muy poco, pero lo que quiero es seguir comprando productos de calidad. Entonces tú tienes que minimizar tus costos de producción, pero sin sacrificar por lo menos imagen de calidad de tu producto ante el consumidor. Entonces es un mercado complejo, es un mercado muy difícil, pero que es un mercado importantísimo, donde muchas empresas productoras de productos de consumo masivo tienen que atender a ese mercado. Y ahí hay unas posibilidades bien interesantes, digamos, desde el punto de vista del negocio, de atender ese mercado. Y además es un mercado importantísimo, un mercado que puede significar unos volúmenes de venta muy importantes para muchas compañías. Entonces hay sectores, digamos, que todavía son sectores atractivos, sectores que generan unas posibilidades interesantes de actividad económica, inclusive en situaciones críticas como la que estamos viviendo. Sí. Lo otro es el tema de la brecha cambiaria, ¿no? Y sobre todo el porcentaje hoy en día ha superado la cantidad de transacciones en bolívares que se hacía en el pasado, es decir, la mayor cantidad de transacciones se hace hoy en día en bolívares, bueno, producto de, digamos, de esta brecha. Pero por otra parte, bueno, entender si esto es algo coyuntural o definitivamente o estructuralmente, pues se va a mantener durante este 2025, cosa que no pasó buena parte de 2024 y el 2023, digamos. Hubo eh, la verdad es que había paridad, la brecha no era tanto entre el dólar oficial y el dólar paralelo, pero pareciera que no ha sido así en el último trimestre del 2024 y a comienzo del 2025. ¿Cómo esperan ustedes que se comporte este tema en la economía venezolana de cara al 2025, Pedro? Bueno, mira, en primer término hay que decir que el tipo de cambio no es otra cosa que el precio de un producto que se llama dólar, el precio de una moneda, simplemente. Y por lo tanto, el precio de esa moneda o el precio de ese producto debe evolucionar en línea con la evolución del precio de los demás bienes y servicios que existen en el mercado. Eso se ha distorsionado porque al dársele primera prioridad o prioridad absoluta al control, a la reducción de la presión inflacionaria,
y poner especial énfasis en el asunto cambiario como en el ancla cambiario como mecanismo para reducir la inflación. Es decir, tratar de anclar el tipo de cambio, de evitar que el tipo de cambio fluctúe para así evitar que se encarezcan los productos que vienen de afuera, que importamos y que por lo tanto es una fuente importantísima, digámoslo así, de abastecimiento de los mercados. Eso es lo que ha estado sucediendo. Eso fue lo que sucedió a lo largo del año 2023 y sobre todo del año 2024, hasta octubre de ese año. Es decir, se mantuvo una venta de divisas por parte del Banco Central en forma importante a las mesas de cambio de los bancos. Se mantuvo una restricción monetaria muy importante, se mantuvieron altos encajes requeridos para que la cantidad de bolívares que se pudieran utilizar o se pudieran canalizar hacia el mercado cambiario para adquirir dólares fuese muy limitado. Y eso tuvo éxito, digámoslo así, hasta octubre del año pasado. Pero los economistas decíamos, eso es insostenible, porque eso es una distorsión. Al tú divorciar el comportamiento del precio del dólar con el comportamiento del precio de los bienes y servicios, tú lo que haces es apreciar la moneda, hacer que el dólar sea artificialmente barato y que la gente cada vez se sienta más estimulada a comprar dólares baratos en las mesas de cambio de los bancos, de esos dólares que vende el Banco Central a los bancos, porque sabe que eso es insostenible, que tarde o temprano, cuando hayan bolívares disponibles que se puedan canalizar a ese mercado cambiario, va a aumentar la demanda de dólares, de esos dólares artificialmente baratos. Y eso fue lo que sucedió en el último trimestre del año pasado. Al decidirse que la Navidad comenzaba en octubre y comenzaron a pagarse los bonos de fin de año, pues eso significó una inyección de bolívares importante, buena parte de los cuales se canalizaron hacia el mercado cambiario, porque esos bonos eran recibidos inicialmente por personas que no tenían mayor capacidad de compra de la divisa, pero cuando compraban esos productos, los productos para satisfacer sus necesidades básicas, ese dinero llegaba a los negocios y esos negocios sí podían comprar o destinar buena parte de esos bolívares para comprar dólares. Y entonces la demanda de divisas aumentó de una forma importante y eso explica por qué se disparó el tipo de cambio, lo que llaman el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio reportado por el Banco Central, se disparó de los 30 en que estaba a lo largo de los 9 primeros meses del año y cerró en 54 o 55 bolívares por dólar. Y eso también hizo que el tipo de cambio del resto del mercado cambiario, o también que lo llaman del tipo de cambio libre, aumentara en una forma importante y cerrara, inclusive con una brecha de hasta 26 o 27% con respecto al tipo de cambio oficial. Y, digamos, todo eso explica por qué en los últimos meses del año hubo un repunte inflacionario muy importante el año pasado, y por qué simplemente se explica ese comportamiento del tipo de cambio. Ahora, ¿qué se espera para el 2025? Bueno, nuevamente, mucho depende de las fuentes de abastecimiento de ese mercado, de ese producto llamado dólar. Si escasea o es más escaso la oferta de divisas en ese mercado cambiario, pues lo lógico esperar es que el tipo de cambio o el precio de ese producto relativamente escaso aumente y por lo tanto que la apreciación del dólar continúe o inclusive tome más fuerza durante el año 2025. Eso es particularmente cierto si, por ejemplo, se suspende la licencia de producción de Chevron en Venezuela, porque Chevron es una fuente importantísima de divisas en el mercado cambiario. Chevron tiene que traer dólares al país para, digamos, cubrir sus compromisos o cubrir sus operaciones en bolívares en Venezuela, a la vez también para pagarle a la empresa mixta que produce el petróleo, que es Petropiari, de la cual, digamos, Chevron tiene una participación minoritaria y PDVSA una participación mayoritaria, y por lo tanto
esos dólares que trae Chevron y que se los vende a la banca, esos son dólares que no van al Banco Central necesariamente, esos son dólares que quedan en la actividad privada y por lo tanto es una fuente importante de oferta de divisas en el mercado cambiario. Si esa fuente de divisas se suspende porque se elimina la licencia se elimina la licencia de producción de Chevron, eso puede generar una presión adicional sobre el tipo de cambio porque eso va a significar una restricción de oferta en el mercado cambiario. Ahora, este es hoy un mercado dolarizado en la forma en cómo se calculan, digamos, los precios, pero se paga cada vez más en bolívares, producto de esto. Sí, eso es correcto. Lo que ha habido en Venezuela es lo que se denomina un proceso de desdolarización transaccional de la economía, transaccional y financiero de la economía. De acuerdo a los estimados, Ecoanalítica hace unos estudios regulares desde hace ya varios años de cuál es el porcentaje de las transacciones ADETAL que se pagan en dólares o que se pagan en bolívares. Y ese estudio ha dado, de acuerdo de que las transacciones que se pagan en bolívares aumentan día a día y que por lo tanto las que se pagan en dólares disminuyen, al punto de que en el último estudio solamente menos del 25% de las transacciones ADETAL en las principales ciudades del país se hacían con dólares. Es decir, la mayoría se hace con bolívares. Eso significa que se pasó de casi 2/3, un 65-66% en el año 2020-2021, cuando se empezaron a hacer estos estudios, y bajó al 24% nada más las transacciones que se realizan en dólares. Ese es un proceso de desdolarización porque el gobierno ha hecho una serie de esfuerzos para desdolarizar la economía. Ha puesto un impuesto de 3% sobre las transacciones que se hacen en dólares. Eso desestimula a la gente a pagar en dólares porque le resulta cada vez más costoso o le resulta más difícil. Después también esa disponibilidad, digamos, de divisas, ese deseo más bien de mantener o, digamos, de enviar las divisas al exterior o de ahorrar en divisas, porque la inflación hace que digamos, el poder adquisitivo del bolívar se deteriore en una forma importante con la inflación debido a la presión inflacionaria. La gente entonces tiende a ahorrar no en bolívares sino en divisas, porque en bolívares la capacidad de compra de esos ahorros disminuiría en una forma muy importante. Entonces, digamos, todas esas circunstancias han hecho que más bien la gente se incline por realizar transacciones en bolívares y por lo tanto que se desdolaricen las transacciones que se realizan en el país y que esa sea la circunstancia que se vive. Ahora, eso no significa que el dólar está perdiendo importancia, no. Esta es una economía que ya entró a ser una economía bimonetaria, donde existen dos monedas que circulan plenamente, como es el bolívar y el dólar. Y eso va a continuar, eso inevitablemente va a continuar. Y a mí no me extrañaría que inclusive el peso del dólar en las transacciones que se puedan realizar durante el año 2025 tienda a aumentar. Todo depende también digamos, de las acciones que tome el gobierno para desincentivar las transacciones que se realizan en dólares, pero sin duda alguna la presencia del dólar en esta economía bimonetaria, que típicamente bimonetaria, que es la economía venezolana, va a continuar, sin duda alguna. No solamente en el año 2025, sino en los próximos años. Agradezco mucho, Pedro. Yo tengo ya que despedirlo. Gracias por haber participado en el programa con su opinión, su visión de cómo podría comportarse el mercado venezolano en 2025. Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias, Pedro. I guess you never know someone you think you know can't see the night. Sonidos que te